mientras cruzamos el mar de la vida. Como observó el querido orador de AA, Chuck C., cuando comenzamos a trabajar en el programa, pensamos que el alcohol o drogas o comer en exceso o lo que sea era nuestro problema, porque tenemos un cuerpo que no puede tolerarlo junto con una mente que no puede solo dejarlo. Pero cuando consumimos alcohol por primera vez, no fue un problema para nosotros, fue una respuesta. Es por eso que bebimos, o apuramos, o sobrevaloramos, o apostamos nuestros ahorros. Eso significa que nuestro problema fundamental existía antes de comenzar a beber, drogarnos o comer en exceso. Cuando llegamos al paso 10, entendemos claramente cuál es ese problema fundamental: la excesiva dependencia de sí mismo. Ese fue nuestro mayor defecto de carácter y que, durante gran parte de nuestra vida, nos impidió tener una experiencia espiritual. Sonrío cuando escucho que las personas se refieren a los 12 pasos como un programa de autoayuda, porque es exactamente lo contrario. Nuestros yoes necesitan ayuda. Los 12 pasos nos enseñan cómo y cuándo pedir ayuda a un poder superior, no cómo confiar más en nosotros mismos y en el egocentrismo. Cuando llegamos al paso 10, ya no bebemos, ni consumimos, ni comemos en exceso. Pero también ha ocurrido algo mucho mayor. Nos hemos vuelto sobrios hasta nuestra humanidad, hasta nuestras limitaciones. También nos hemos reafirmado en nuestra necesidad de crecer y servir de manera continua. Sabemos que no podemos simplemente conformarnos con el alivio químico. Sabemos que si nos centramos en el alivio químico, hemos dado el primer paso hacia una recaída. A medida que trabajamos en el paso 10, también llegamos a comprender algunos aspectos sutiles del programa que generalmente no son visibles para los recién llegados. Nuestra actitud hacia los pasos ha cambiado y continúa cambiando de manera profunda. Veamos de cerca algunos de estos cambios. De las dependencias al servicio y de la dominación a la asertividad. A medida que trabajamos el paso 10 y se integra en nuestra vida, dejamos de intentar controlar el mundo u otras personas. Vemos que nuestras estrategias anteriores de exigir, dominar, manipular, engatusar, halagar y complacer a las personas eran todas formas de dependencia excesiva de sí mismo. También llegamos a ver que estas estrategias fueron la fuente de la mayoría de nuestras interacciones defectuosas y las de cualquiera. Ahora, mientras practicamos el paso 10, dejamos de mirar a los demás para complacernos. En cambio, nos enfocamos en cómo podemos ser de servicio, al mismo tiempo que notamos y reconocemos nuestras propias necesidades. Ser de servicio no significa convertirse en un muñeco. Es exactamente lo contrario. Aprendemos a ser asertivos en lugar de agresivos o dependientes. En lugar de tratar de hacer que otros hagan lo que queremos, hacemos lo que sea compasivo, justo o más apropiado para cada ocasión. También hablamos la verdad sobre quiénes somos y qué sentimos. Aprendemos cuáles son nuestras necesidades reales y aprendemos a expresarlas clara y directamente, sin tratar de manipular a otros para que las satisfagan. Entendemos que la asertividad es nuestro derecho perfecto, así como el antídoto para las demandas que solíamos hacer a los demás. También somos conscientes de que nunca podremos saber exactamente cómo responderán los demás. Cuando nos expresamos a nosotros mismos y nuestras necesidades de manera clara y directa, podrían complacernos.
O podrían decir, no va a suceder, o no me interesa, o jódete por preguntar, o incluso jódete por necesitar eso. A lo largo de mis años de bebedor y durante los primeros años de mi recuperación, fui complaciente con las personas. Hacía cualquier cosa que sintiera que hacía felices y cómodos a los demás, con la esperanza de que pensaran favorablemente en mí. Este fue uno de mis mayores defectos de carácter. También era una forma sutil de dominación, porque estaba tratando de hacer que todos los demás hicieran mi voluntad. A través del agrado de mi gente, exigí que otros satisfacieran una necesidad en mí, lo cual era agradable. Estaba concentrado en mí mismo e intenté compulsivamente que otros se concentraran en mí también. Bill W. tenía el mismo defecto de carácter. En su artículo de 1958 en el Grapevine, La próxima frontera, sobriedad emocional, observó que sus propias dependencias dolorosas le hicieron exigir que otras personas en AA satisfacieran sus necesidades. En repetidas ocasiones, trató de hacer que otros hicieran su voluntad y dependieran de él. Finalmente, reconoció que carecía de sobriedad emocional. Desde el punto de vista emocional, seguía actuando como un adicto. Durante esos años, cuando yo también carecía de sobriedad emocional, irradiaba una esencia de necesidad e inestabilidad que me impedía tener una experiencia espiritual. Ahora, imagina la esencia que irradias cuando simplemente te presentas como un espíritu de compasión y servicio, y dejas que otras personas sepan exactamente quién eres y qué sientes. Con el tiempo, mientras trabajamos en el paso 10, una de las cosas que cambia es la esencia de lo que irradiamos. Algunas personas lo llaman una vibra o una influencia intangible. Esta es la energía detrás del efecto. Discerniendo deficiencias y defectos de carácter. En su prefacio a Suelta la Roca, removiendo defectos de carácter, Bill P. escribió: a principios de la década de 1980, trabajé en los archivos de la sede de AA en Nueva York, y una de las preguntas más frecuentes fue: ¿cuál es la diferencia entre fallas, deficiencias y defectos de carácter? La respuesta es que no hay diferencia. Bill W. y los autores del Libro Grande no querían usar la misma palabra en ambos pasos. El mismo enfoque se usa en este libro. Defectos de carácter se usa indistintamente con deficiencias. Cuando trabajamos los pasos 6 y 7 por primera vez, realmente no hay diferencia entre los dos. Le pedimos a Dios que quite todo lo que nos bloquea, nos retiene o nos mantiene encerrados en el dominio de sí mismos. No analizamos cuáles de esas cosas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, demasiado fuertes o demasiado débiles. Y no necesitamos hacerlo. Si regalamos un montón de ropa vieja que ya no nos queda, no necesitamos separarla en las que son demasiado pequeñas porque encogieron y las que son demasiado grandes porque perdimos peso. Simplemente colocamos todo junto en la misma bolsa. Sin embargo, ahora que estamos trabajando en el paso 10, comenzamos a ver algunas sutilezas que no eran visibles antes de nuestra recuperación. En la sobriedad a largo plazo, podemos tomar una medida más precisa de nuestras fallas. Para empezar, comenzamos a darnos cuenta de que la mayoría de las deficiencias y defectos de carácter no son aspectos de nuestra personalidad que son inherentemente incorrectos o malos y por lo tanto deben destruirse.
son emociones, impulsos y acciones humanas que se exageran o se subestiman. Podemos llamar a las fallas que subestimamos como nuestras deficiencias porque no alcanzan un comportamiento saludable y compasivo. Y podemos llamar a nuestras exageraciones como nuestros defectos de carácter. Podemos tomar prestada una frase de 12 pasos y 12 tradiciones. Nuestros defectos de carácter son cosas normales y saludables que exceden sus funciones adecuadas, mientras que nuestras deficiencias son cosas normales y saludables que no están alcanzando sus niveles mínimos de efectividad. Por ejemplo, el impulso de hablar es normal y saludable, pero si habitualmente hablo demasiado o con demasiada frecuencia o en voz alta, entonces este es un defecto de carácter sobre la exageración de ese impulso. Y si no hablo cuando soy testigo de abuso o maldad, eso es una deficiencia, una subestimación o reducción de ese mismo impulso normal. Este punto de vista tiene profundas implicaciones sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestra recuperación. No somos y nunca fuimos malas personas que necesitamos ser buenas. Somos buenas personas que necesitaban recuperarse y que ahora necesitan mantenerse bien. Nuestras deficiencias y defectos de carácter son nuestros rasgos e instintos humanos mentalmente programados que deben ajustarse hacia arriba o hacia abajo, día a día, a través del proceso de recuperación. Al trabajar en el paso 10, podemos comenzar a discernir cuáles de nuestros defectos involucran la exageración de estos rasgos y cuáles son subestimados. Un ejemplo es el miedo. Para nuestra supervivencia y bienestar, todos debemos tener miedo, pero solo cuando hay algo que vale la pena temer. Si tenemos miedo cuando no hay nada que temer, seguramente es un defecto de carácter. Y si no sentimos miedo frente al peligro físico genuino, eso es claramente una deficiencia. Aquí hay otro ejemplo. Cuando comenzamos a trabajar en los pasos, algunos de nosotros teníamos muy baja autoestima. No teníamos un sentido de identidad saludable y humilde. Algunos de nosotros teníamos demasiada autoestima, una sobrevaloración de ese mismo rasgo básico. Algunos de nosotros sufrimos ambas deficiencias. Mientras trabajamos en el paso 10, parte de nuestra responsabilidad es estar lo más alerta posible ante cualquier sobrevaloración o subestimación. Luego hacemos lo que podemos para recuperar ese rasgo de carácter. Hacemos esto trabajando los pasos 6 y 7, y si corresponde la secuencia de 5 pasos, del 5 al 9. Tan pronto como sea posible, después de detectar ese desequilibrio, reconocemos y nombramos cada deficiencia y luego le pedimos a nuestro poder superior que nos las quite. Si hacemos al menos una cosa cada día para lograr mejores equilibrios, entonces estamos en el camino de una vida equilibrada. Y cuando descubrimos que no podemos restablecer el equilibrio por nuestra cuenta, le pedimos a nuestro poder superior que nos lo restaure eliminando la deficiencia o el defecto de carácter que nos desequilibra. Cuando trabajamos por primera vez en el cuarto paso, haciendo nuestro primer minucioso inventario moral de nosotros mismos, lo hicimos con cuidado, decisión y esmero. En el paso 10, este proceso se vuelve más fluido y espontáneo. Hemos desarrollado el discernimiento para detectar e identificar nuestras fallas de carácter. Instalamos un sensor interno que se ilumina cuando aparece una deficiencia o un defecto de carácter. Luego, usamos la información de este sensor para hacer un inventario personal lo antes posible. El libro grande
resume este proceso en la página 84, sugiriendo que continuamos observando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Esta es la versión del paso 4 en el paso 10. Es importante hacer una distinción entre una falla y la emoción asociada con esa falla. En el pasaje anterior, el egoísmo y la deshonestidad son claramente fallas. El egoísmo es un defecto de carácter, un sentido de interés propio sobredesarrollado. La deshonestidad también es un defecto, un sentido subdesarrollado de veracidad. Pero el resentimiento y el miedo no son defectos, son las emociones principales típicamente asociadas con el egoísmo y la deshonestidad. Esta es una idea crucial porque la emoción que sentimos a menudo apunta a la deficiencia o defecto de carácter que la origina. Entonces, cuando nuestro sensor interno detecta resentimiento y miedo, esos sentimientos nos guían a buscar el egoísmo y la deshonestidad detrás de ellos. Lo contrario también es cierto. Cuando nuestro sensor interno nos dice que ha aparecido el egoísmo o la deshonestidad, aprendemos a buscar el resentimiento y el miedo, sabiendo que hay una buena posibilidad de que los encontremos. Un último pensamiento sobre este tema. Cada ser humano comparte el mismo defecto de carácter fundamental, una dependencia excesiva de sí mismo. Esta es la verdad más profunda del paso 3, que nos exige, no una vez, sino una y otra vez, que entreguemos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, de nuestro entendimiento. Al trabajar en el paso 10, aprendemos de la experiencia que la excesiva dependencia de sí mismo se manifestará una y otra vez en una variedad casi infinita de formas, disfraces y situaciones. Y cuando vemos que eso sucede, también aprendemos a abordarlo trabajando los pasos 6 y 7 lo antes posible. Emociones sostenibles e insostenibles. Como parte del trabajo de paso 10, aprendemos a prestar atención a nuestras emociones a medida que surgen en cada nuevo momento. Cuando se usan adecuadamente, nuestras emociones nos ayudan a mantenernos vivos y saludables. El temor nos mantiene a salvo. La responsabilidad nos impide repetir una acción dañina. El equilibrio nos mantiene humildes y agradecidos. En una vida equilibrada, nuestras emociones sirven como indicadores valiosos y fieles de cómo estamos viviendo y cómo estamos utilizando nuestro libre albedrío. A menudo también señalan lo que planeamos hacer a continuación y a veces lo que debemos hacer en su lugar. Antes de comenzar a trabajar los pasos, vimos nuestras emociones como una pandilla de amigos y un grupo de enemigos. Nuestra vida consistía principalmente en querer experimentar emociones agradables y evitar las desagradables. Ahora, sin embargo, nos damos cuenta de que esto era un sello distintivo de nuestra falta de sobriedad emocional. También entendemos que simplemente tratar de sentirse bien es un camino que conduce a una recaída. Al trabajar en el paso 10, dejamos de lado la distinción entre agradable y desagradable y en su lugar nos enfocamos en si una emoción apunta hacia una recuperación y una vida sostenible o insostenible. Las emociones que nos guían hacia una vida sostenible son en sí mismas sostenibles. No importa cuántos de ellas experimentemos, continúan apoyando nuestras vidas. Las emociones sostenibles incluyen paz mental, conexión, amor, compasión, alegría, serenidad y paz.
Las emociones que nos llevan hacia una vida insostenible son inherentemente insostenibles. Cuanto más crecen, más pueden interponerse en nuestro camino. Las emociones insostenibles más comunes son las desagradables: vergüenza, culpa, remordimiento, resentimiento, rabia, ira, irritabilidad, etc. Muchas son formas de miedo, como la ansiedad, inquietud, pánico y terror. Cuando sentimos brevemente estas emociones, les prestamos atención, identificamos su fuente y si son señales de alguna acción que debemos tomar. Lo hacemos para recuperar el equilibrio en nuestras vidas y luego las dejamos ir. Tratadas de esta manera, no son un problema. Sin embargo, si nos aferramos a ellas y seguimos alimentándolas, eventualmente nos dañarán y a menudo nos permitirán dañar a otros. Pero hay otro grupo de emociones que son igualmente insostenibles, aunque se sientan agradables, al menos al principio. Estas incluyen arrogancia, exceso de confianza, orgullo excesivo, superioridad, justicia propia y soberbia. Otras incluyen el alivio que sentimos cuando evitamos el descubrimiento o el castigo por actuar mal y el placer que sentimos por el dolor o el fracaso de otra persona. Trabajamos el paso 10 con el conocimiento incrementable, fe, de que no podemos vivir una vida sostenible con un enfoque principal en uno mismo, en sí mismo. Sabiendo esto, observamos cuidadosamente a nuestras propias emociones de manera continua. Cultivamos aquellas que, a su vez, nutrirán una vida y recuperación sostenibles. También notamos aquellas que no lo harán. Tomamos las medidas apropiadas y, si es necesario, y luego las dejamos ir. Mientras tanto, tenemos en cuenta que cuanto más sostenemos nuestra recuperación, ellas más nos sostienen. Sobre confianza en sí mismo. Dos manifestaciones comunes. En la sobriedad a largo plazo, se hacen visibles algunas diferencias claras con respecto a la expresión de la enfermedad espiritual a la que todos los humanos son vulnerables. Comprender estas diferencias puede ayudarnos a ser más conscientes, comprensivos y empáticos mientras trabajamos en el paso 10. Las observaciones que voy a ofrecer son generalidades. Se basan en décadas de trabajo con miles de personas en recuperación. Suelen ser ciertas, pero no siempre. Ciertamente hay excepciones e incluso podrías ser uno de ellos. Estas distinciones se aplican a todas las culturas, países, religiones y razas, pero aparecen en muchas variedades, basadas en los antecedentes únicos de cada individuo. Algunas de las diferencias que describiré en estos rasgos son el resultado de la naturaleza. Algunas son el resultado de la crianza, como se cría a las personas. Algunas son el resultado de las fuerzas culturales. Muchas tienen una combinación de causas. Las dos tendencias distintas que he observado en las personas son que algunos tienen más probabilidades de expresar defectos de carácter como egoísmo y egocentrismo, mientras que otros tienen más probabilidades de expresar defectos de carácter a través del autosacrificio. Al presentar la sabiduría del paso 3 y lo que nos impide tener una experiencia espiritual, el libro grande describe dos conjuntos de rasgos de carácter en la página 61. Aquí está el primero. Nuestro actor puede ser a veces un dechado de virtudes, puede ser amable, considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse.
Cuando expresamos estos rasgos positivos en el equilibrio correcto, junto con otros como la asertividad y el autocuidado, esos rasgos son muy saludables, pero cuando se sobreexpresan se convierten en defectos de carácter. Aquí está el segundo conjunto de rasgos descritos en este mismo párrafo. Por otro lado, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. En la página 62, el libro grande proporciona una tercera lista de tendencias. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. El alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Cada vez que leo estos pasajes en voz alta en los seminarios y talleres de 12 pasos, mi observación es que, en general, más mujeres se relacionan con los rasgos de sacrificio y más hombres se retuercen con los rasgos egocéntricos. Claramente, el libro grande enumera muchos más ejemplos de la variedad egoísta que de la variedad desinteresada. Y me parece digno de mención que hubo un desequilibrio de género significativo en los más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Según algunos historiadores, había 97 hombres y 4 mujeres. Esto me ayuda a comprender la fuerte del prejuicio persistente de género masculino en las primeras 164 páginas del libro grande, antes del comienzo de las historias personales. Es una cuestión de equilibrio. Cualquier rasgo humano sano, cuando se sobreexpresa, se convierte en un detrimento. La generosidad de una persona, cuando se empuja demasiado, se convierte en un autosacrificio agotador. El autocuidado de otra persona, cuando es empujado a la indulgencia, se convierte en egocentrismo. De cualquier manera, un rasgo saludable se convierte en un defecto de carácter. Independientemente de nuestros motivos o métodos, cuando sacrificamos demasiado de nosotros mismos, es probable que nadie diga, por favor, detente, estás siendo demasiado virtuoso. Es mucho más probable que nos digan, esto es genial, sigue así, o a veces, hazlo aún más. La mayoría de las personas alientan a aquellos autocentrados en sus esfuerzos por cambiar. Una parte importante del trabajo de Paso 10 es observarnos a nosotros mismos por cualquiera de estos desequilibrios de autosacrificio. Es fácil engañarnos a nosotros mismos y a los demás que lo que estamos haciendo es compasivo, espiritual, amable y el rasgo de una persona equilibrada. Pero es posible, y para algunos de nosotros en recuperación es bastante fácil, exagerar ese aspecto de nosotros mismos mientras ignoramos otras partes igualmente importantes de nuestras personalidades. A medida que trabajamos en el paso 10, aprendemos una y otra vez que cualquier desequilibrio de los rasgos de carácter puede crear problemas. Una vida basada en el propio sacrificio está tan bloqueada como una vida basada en el egocentrismo. Ambos desequilibrios son formas de enfermedad espiritual que impiden una solución espiritual. Ambas son formas de uso indebido de nuestro libre albedrío. Y una vida fuera de balance siempre es insostenible e inmanejable. Y recuerde, pero como la mayoría de las personas, somos una combinación de estos rasgos. Esto está escrito en el libro grande, página 61.